Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, lamentablemente las desgracias, como dicen, no vienen solas y el fenómeno del Niño, recordemos cuando ocurrió en el 97, 98, que golpeó muy fuerte a nuestro país, dejó un acumulado de 208 muertes, según informe de la OPS y la OMS, y no todos los fallecidos fueron, de hecho, por deslaves o inundaciones, sino que hubo muchas muertes derivadas por enfermedades que incrementaron su incidencia con el niño, especialmente por las lluvias, como el dengue, por ejemplo. ¿Qué podemos esperar de este fenómeno del niño que se espera para finales de septiembre, tomando en cuenta las enfermedades y, bueno, todo lo que se podía venir con él? Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Verónica, buenos días. Un gusto estar en su espacio y pues saludo a toda su audiencia. Pues el fenómeno del Niño tiene impactos de diversa magnitud y de algunas categorías. Podemos ver, por ejemplo, los impactos directos que son producto de la inundación, de las correntadas, del desbordamiento de los ríos, y que el primer efecto que van a producir es traumatismos, ahogamientos, gente que fallece arrastrada por los ríos en esas condiciones. Esos son los primeros efectos. Luego de este primer impacto vamos a tener una afectación de la salud mental muy seria. La gente ha perdido todo, sus casas, sus enseres, sus cultivos, sus animales, y hay un efecto de desolación. Es un trastorno enorme de pérdida. Luego, el efecto de la inundación va a producir, primero, la contaminación de agua y alimentos produce aumento de enfermedades diarreicas, enfermedades causadas por enteropatógenos. Luego aparecen infecciones respiratorias y junto con ellas aparecen infecciones de la piel. Los niños son picados por los mosquitos, se rascan las picaduras, vienen las infecciones de la piel, vienen las infecciones por hongos, ahí se incluyen las infecciones vaginales de las mujeres por el agua contaminada, y esta es una primera fase. Cuando pasan unos días y unas semanas, las aguas empiezan a bajar y quedan cuerpos de agua que se convierten en criaderos de mosquitos. En estos momentos van a incrementarse las enfermedades transmitidas por vectores que son más prevalentes. En este caso, el dengue es la enfermedad que mayor riesgo epidémico presenta en este momento, y junto con ella pueden transmitirse además Zika, chikungunya, que son enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. En este momento es la de mayor potencial epidémico. La inundación y la contaminación de las aguas produce también incremento de leptospirosis. Esta es una enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de animales contaminados que se pone en contacto con el agua y alimento, o el contacto con la piel y las mucosas puede también transmitir la leptospirosis. Entonces es un complejo patógeno enorme que está precedido por trastornos de salud mental, por afectaciones de salud mental. Los problemas que se dan en los albergues, Verónica, son tremendos. Se incrementa la ¿Qué problemas violencia se dan y y se en los pueden ver en los albergues? desastres se incrementa la violencia sexual. La violencia sexual contra niños y mujeres. Entonces, los albergues tienen que trabajar con protocolos muy precisos para prevenir, para mitigar, para reducir estos efectos. Entonces, como usted ve, la afectación a la salud es enorme y en diferentes etapas. Más tarde, incluso hasta años después, se ha observado el crecimiento de enfermedades como la malaria. En el año 97-98, la malaria empezó a crecer inmediatamente después del fenómeno del Niño, y en el año 2002, como efecto anterior,
produjo la mayor epidemia de la historia del Ecuador, causando 106.000 casos, 106.000 casos, que era una enormidad, una cosa inmensa. Entonces, son multidimensionales. Sin embargo, casi todos estos efectos son prevenibles, son previsibles. La mayor parte son previsibles, a pesar de que el desastre es de tal magnitud y se llama desastre porque supera las capacidades de respuesta del gobierno, del Estado, de los niveles locales, porque supera eso, pero son previsibles. De tal modo que un plan de preparación permitiría, pues, primero preparar a los equipos de salud para trabajar con todo este conjunto de enfermedades, preparar a los laboratorios para el diagnóstico de estas enfermedades, proveerse de medicamentos, de insumos y de fondos para la logística, para la movilización. Uno de los elementos claves de esto va a ser la descentralización, que se den mayores capacidades a los GATS, a los COEs, a los COEs cantonales, a los distritos de salud, porque estos eventos ocurren de forma simultánea en distintos sitios, en distintos lugares, y entonces una respuesta general, una respuesta nacional es casi imposible o es tardía, de tal modo que es necesario que los niveles locales estén preparados con todos los insumos, los medicamentos, los fondos necesarios para responder a los diversos eventos. Por eso se requiere una fase de preparación muy enérgica, muy fuerte, que incluye varios aspectos de modificación, incluso los aspectos administrativos financieros. Qué compleja situación, amigos. 7:56 conversamos con el doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo. Ahora, hablando de las enfermedades que son transmisibles, por ejemplo, el dengue, la leptospirosis, ¿podemos prevenir, doctor? ¿Hay alguna manera, por ejemplo, en el caso del dengue, de la chikungunya, se puede de alguna manera hacer prevención, fumigar la zona, ver cómo, de alguna manera, aminorar estos posibles contagios? Hay algunas situaciones en las que se puede reducir el riesgo. Es bastante complejo durante la inundación porque si se ha fumigado las casas, la inundación va a limpiar todo y se pierde todo el efecto. Pero cuando la gente puede volver a sus casas, una acción importante es eliminar los potenciales criaderos de mosquitos, como son neumáticos, baldes, recipientes, tarrinas, botellas, Todo donde se pueda frascos, acumular agua. cualquier elemento que pueda mantener agua, incluso cáscaras de frutas, eliminarlos del patio. Llamamos a esa estrategia casa limpia, patio limpio. El Aedes aegypti crece alrededor de la casa, duermen con el enemigo en esas zonas. Entonces, eliminar los criaderos ayuda a reducir las cantidades de mosquitos. El dengue es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico y que puede ser potencialmente mortal cuando se desarrolla dengue grave. Entonces, el aparecimiento de fiebre, de dolor de cabeza, de mialgias, de un sarpullido en el cuerpo debe motivar a las personas para que acudan inmediatamente a buscar ayuda médica o tomar algunas acciones precisas que se pueden hacer local. Es decir, ahí hay una serie de estrategias de alerta temprana. En los casos de leptospirosis, vamos a sospechar cuando tenemos personas con fiebre, con malestar y que aparece un tinte amarillento en la piel, aparece ictericia. Esos casos deben ser tratados inmediatamente, incluso de forma presuntiva, sin esperar un examen comprobatorio, porque eso va a reducir el riesgo que desarrollen formas graves y mortales. Por eso le decía a Verónica, es necesaria una capacitación enorme de los equipos locales de salud para enfrentar, no como en la pandemia, un patógeno. Aquí vamos a enfrentar al menos 20 eventos que van a afectar la salud. Se incluyen incluso las mordeduras de serpientes, las mordeduras de animales, las propias mascotas entran en estrés, muerden a las personas y todas esas van a requerir de ayuda médica y de asistencia. Entonces es un evento que produce una enorme disrupción social. Se pierden las fuentes alimentarias y el agua potable. Esa es una primera línea de asistencia social.
de asistencia humanitaria urgente, alimentos y agua, y luego toda la asistencia a la salud de las personas. Bueno, es Luego muy las complejo, ¿no? consecuencias de pobreza que hay son tremendas, ¿no? Eso empeora y agrava mucho la situación. Y doctor, tampoco hay vacunas para prevenir, por ejemplo, dengue, leptospirosis, etcétera. Eso no se puede tampoco inocular a la población para esto. No, los arbovirus como dengue, zika y chikungunya no tienen vacuna. La leptospirosis tampoco tiene una vacuna de uso en salud pública general. Se producen vacunas en ciertos momentos, pero no tenemos una vacuna de prevención global. Sin embargo, la leptospirosis es una enfermedad que se trata con antibióticos y de ser detectada precozmente y que Puede reciban la tratar. dosis, pues se resuelve rápidamente. Bueno, Entonces, esas estrategias ayudan a reducir el impacto. es complejo, ¿no? Porque en un caso de caos, en donde, bueno, va a haber inundaciones, va a haber lluvias, va a haber gente que lo pierda todo, bueno, también va a haber mucha gente que se va a enfermar y ojalá nuestros organismos de atención, de gestión de riesgos puedan estar, bueno, atentos para tramitar toda esta situación que se nos viene, doctor, bastante compleja, dengue, leptospirosis, zika, chikungunya, mordeduras de serpientes, conjuntivitis, algunas infecciones en las vías urinarias y vaginales, porque también recordemos que, bueno, los servicios básicos van a estar colapsados, ¿no? O habrá zonas donde no haya estos servicios básicos, o como hablábamos hace un momento con la alcaldesa de Muisne, en muchas zonas también hay cantones donde ya no cuentan con servicios, por ejemplo, agua potable y demás, porque se ha desbordado los ríos y sistemas obsoletos de tuberías, de cañerías, han colapsado y las bombas ya no funcionan y simplemente ya no tienen estos sistemas de alcantarillado, ¿no? Entonces eso también es muy Exactamente. complicado. La afectación de la infraestructura sanitaria es una de las mayores, de los mayores desafíos a resolver. Entonces hay que proveer de agua en una primera fase, agua embotellada, agua de recipientes, pero luego hay que poner máquinas potabilizadoras de agua, hay que establecer producción de cloro para purificar el agua. Son una serie de estrategias que requieren dinero, que requieren capacitación. Por eso una de las cosas que yo en este momento exhorto al gobierno a prepararse, a hacer un enorme esfuerzo de preparación para los niveles locales con todo esto, más allá de los planes que están expresados, que están indicados, tienen que haber ya recursos ágiles, tiene que haber un cambio en la forma administrativa. Eso yo insisto muchísimo, porque la administración, el sistema público para las compras en el Ecuador es un galimatías. Claro. Y esperar que se declare una emergencia para comprar las bombas, para comprar potabilizadores, para comprar clorificadores, solo veremos pasar el desastre. Entonces hay que hacerlo hoy, poner esos fondos, adquirir de formas mucho más fáciles, claro, con las precauciones para que los fondos sean manejados Y de que no haya forma clara y corrupción además, porque transparente. en situaciones como esas también se ha visto lamentablemente que se Así aprovecha, es. ¿no? Y que hay corrupción y eso es totalmente rechazable, pero sucede. Sucede, sin embargo, hay que buscar las formas más adecuadas para proteger la salud y la vida. Creo que ese es el mayor valor en el que tenemos que hacer un esfuerzo superior y cambiar los modelos. Quizás yo quisiera rescatar una experiencia valiosa reciente, esta conjunción público-privada que tuvo la vacunación para el COVID en el Plan 900 debería ser retomada por este y el siguiente gobierno para que tengamos la posibilidad de una asistencia de todo el país, movilizar a todo el país en favor de las zonas mayormente afectadas. Todo el territorio ecuatoriano va a tener distintos grados de afectación. El litoral con las inundaciones y correntadas, la vertiente occidental de la cordillera de los Andes con lluvias y deslizamientos, movimientos de tierra, destrucción de infraestructuras, la Amazonía con lluvias torrenciales y correntadas, especialmente las poblaciones de la ribera de los ríos son las más afectadas. Y en la región andina pueden darse diversos trastornos, incluso desde sequías hasta lluvias también. Entonces, es necesario una convocatoria, una cruzada nacional y un elemento clave. En el año 97-98
coincidió el fenómeno del niño con una transición de gobierno, del presidente interino Fabián Alarcón al presidente Yamil Maguad. Los planes que se estaban de atención que estaban en el gobierno de Alarcón no fueron continuados por los de Maguad. Y los brotes epidémicos que ocurrieron fueron dramáticos, inmensos. Creo que hay que tomar las precauciones para que no nos pase lo mismo, porque coincide otro fenómeno del niño con un proceso de transición a un gobierno de periodos muy cortos. Así es. Y hasta ahora no he visto que ningún candidato hable con bases suficientes sobre enfrentar el fenómeno del niño. Creo que hay que posicionar esto también en el nivel político. Eso es un importante mensaje y ojalá los candidatos puedan estar conscientes de lo que se nos viene y bueno, tener estos planes listos para cuando empiece su gobierno. Gracias al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, por conversarnos, bueno, sobre la situación que se nos podría venir en cuanto a la salud, no solamente, bueno, la salud física, sino también la salud mental y los riesgos que existen también para las personas que están en albergues y que tendrían que desplazarse a los albergues, como casos de violencia sexual en las mujeres. Bueno, un tema bastante grave que sin duda hay que abordarlo desde distintas aristas y para ello pues hay que tener planes de contingencia y preparación. Ojalá esta alerta amarilla que existe decretada en 17 provincias, en 143 cantones del país, pues sirva para justamente ejercer estas labores de prevención y que cuando llegue el niño pues no nos coja desprevenidos. Gracias, doctor Aguilar, por estar con nosotros.